Queridos hermanos, muy buenos días, sean bienvenidos a esta reflexión para este día Jueves Santo, 18 de abril de 2019. He querido compartir con ustedes unos videos en donde quiero explicar el sentido profundo de estos días que celebramos en nuestra fe católica, con el fin no solo de vivir de una manera más profunda estos días y de salir un poco de las prácticas externas en las cuales caemos con mucha frecuencia y que no son malas, pues forman parte de la piedad y de la religiosidad popular, pero que tenemos que resignificarlas para que nuestra vida realmente empiece a ser tocada y transformada por este encuentro con Dios, al que se nos invita durante toda la vida, pero especialmente en estos tiempos fuertes de la liturgia, ¿no? Y estamos iniciando hoy nuestro triduo pascual y celebramos en este jueves especialmente el día de la Cena del Señor. Y por tradición se nos señalan pues que están relacionadas tres cosas, que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Vamos entonces a tocar por partes este misterio que celebramos hoy, y les pido que tengan paciencia, pero que también escuchen de una manera activa y que abran su corazón a la reflexión de este día, que está mezclando una fuerte fundamentación teológica bíblica también con la existencia. Bien, celebramos entonces la Eucaristía, la Cena del Señor. Y frente a eso quiero señalar algunos aspectos. En primer lugar, la cena en el mundo judío es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene un carácter casi sagrado. La cena es el lugar en donde se sientan personas iguales, de la misma dignidad, a celebrar la vida, a compartir la intimidad, a hacerse realmente uno y a celebrar que son uno en la existencia. Por eso el judaísmo tiene tantas leyes frente a la cena. Si tú te sientas a la mesa con un pecador, si tú te sientas a la mesa con un pagano, si tú te sientas a la mesa con un impuro, si tú te sientas a la mesa con alguien que no pertenece al pueblo de Dios en el mundo judío, se consideraba que te estabas haciendo igual a él y que por ende estabas perdiendo tu dignidad para tomar la dignidad del otro, y por eso existía toda una serie de normas. Pero esas normas no solo estaban dadas frente a la persona con la que te sentabas, sino que incluso había toda una serie de normas de pureza en las cuales tenías que ejercer una serie de rituales prácticamente para sentarte a comer. Y si habías pasado por un lugar en donde habían paganos, en donde habían pecadores, o te habías cruzado con ellos en el camino, tenías que lavarte manos, pies y demás para quitar esa impureza y poder sentarte a la mesa con dignidad, ¿cierto? Y también había sobre los utensilios que no se podían compartir con personas impuras, y sobre las comidas incluso que podías comer en ese día. Bueno, entonces la Eucaristía es el lugar del encuentro, es el lugar de la acogida, es el lugar en donde nos hacemos uno, es el lugar en donde compartimos dignidad. Y este contexto es fundamental para entender la celebración de hoy, ¿cierto? Y entonces los invito a que hagamos un camino rápido por la comensalidad de Jesús para que descubramos algo que nos enseña, ¿cierto?, el mismo Concilio Vaticano. Y entonces vamos por partes. Lo primero, la comensalidad de Jesús. Jesús, a lo largo de su vida pública, tiene distintas cenas, comparte con distintas personas la mesa. Y uno de los evangelios que más nos presenta la comensalidad de Jesús es el Evangelio de Lucas. Todos recordamos que una de las primeras cenas que tiene Jesús es en la casa del publicano, ¿cierto? En donde se sienta a comer con ellos después de haber llamado al publicano a que lo siguiera. Y en ese contexto se acercan los judíos tradicionales con estas normas y esta comprensión que les acabo de dar, y empiezan a decir: pero ¿cómo es posible que éste se siente a la mesa con pecadores? ¿Cómo es posible que los acoja? ¿Cómo es posible que coma con ellos? Y en ese contexto Jesús dice una frase maravillosa, ¿cierto? Y es: yo he venido para los que están enfermos. He venido para los que necesitan y reconocen que necesitan de la salvación misma de Dios.
no he venido para los justos, sino para los pecadores. Y entonces aquí tenemos una primera invitación que va en 2 o 3 sentidos profundos para nuestra fe. Lo primero, nadie puede ser excluido de la mesa. Si Jesús viene y se sienta a la mesa con los pecadores, ¿cómo nosotros nos atrevemos a excluir de la mesa del banquete del Señor a otras personas porque los consideramos impuros cuando Jesús mismo no lo hizo? En segundo lugar, es una invitación a nosotros mismos. Nos sentamos a la mesa porque nos reconocemos frágiles, porque nos reconocemos pecadores, porque reconocemos que aún nos falta mucho en nuestro camino de salvación y porque sabemos que sin ese Dios y sin ese Jesús que nos invita a vivir la vida de una manera diferente y que nos transforma desde dentro, nuestra vida carecería de sentido, carecería de alegría, carecería de profundidad, ¿cierto? Y entonces nos sentamos a la mesa sabiéndonos necesitados de Dios. Esa es la primera invitación. Entonces, no excluir a nadie y en segundo lugar, reconocernos necesitados de la salvación, necesitados del encuentro, necesitados de la transformación que Cristo realiza en nuestra vida y en nuestra existencia. Bien. Después de esto, entonces encontramos cómo Jesús también va a una mesa muy diferente. Se trata de una mesa de un maestro de la ley. Y en esa cena se aparece una mujer en el relato, es un relato construido, muy seguramente no histórico, en donde llega una mujer pecadora pública a la mesa y empieza a enjugar los pies del Señor con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Ustedes se acuerdan de ese texto, ¿no? Y enseguida este personaje fariseo, maestro de la ley, empieza a pensar para sus adentros, ¿cómo es posible esto? Si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién es el que está a su mesa y quién es el que está tocándolo, y en el contexto de la mesa. Y Jesús enseguida le dice a este hombre, mira, ella desde que llegó no ha dejado de ungirme y no ha dejado de tocar y de besar mis pies. En cambio tú no lo has hecho. Te aseguro algo, a quien mucho se le perdona, mucho ama, y a quien mucho ama, mucho se le perdona. Es decir, la Eucaristía, la cena, no es el lugar de rechazar, es el lugar de acoger. Y en esa acogida y en ese encuentro profundo se pueden dar transformaciones y conversiones significativas. Y ese es el sentido de la Eucaristía, ya lo vamos a ampliar. Nos sentamos pecadores, nos reconocemos pecadores, no son excluidos los pecadores, pero a partir de ese encuentro se generan procesos de transformación. Es decir, la iglesia y el cristianismo y el catolicismo no es el lugar de los justos, es el lugar de los pecadores, pero tampoco es un lugar en donde está, digamos así, lo peor y la escoria de la sociedad, como muchas veces nos lo han señalado, ¿no? No es una cueva de bandidos, no es una cueva de bandidos, ¿por qué? Porque nos acercamos pecadores y necesitados, pero en ese encuentro transformador se generan procesos profundos de conversión. Es decir, la Eucaristía termina siendo, y la Iglesia termina siendo, como, si me lo permiten, un hospital o un taller de alfarero, en donde nuestra vida es reconstruida, es resignificada y es planificada, ¿cierto? En donde volvemos a encontrarnos y nos encontramos más bien con ese ser humano al que estamos llamados e invitados a ser. Por ende es un proceso de transformación, de planificación y de crecimiento. Y también si nos sentamos a la mesa, tenemos que abrirnos a ese proceso de transformación. Después se nos presentan otras cenas, pero tal vez la más significativa y el culmen del Evangelio de Lucas es Lucas 15. Muchos ya me han escuchado ese texto también. Se trata de 3 parábolas que se dan en un contexto en donde nuevamente los escribas y fariseos cuestionan a Jesús
por acercarse a los pecadores, acogerlos y lo más grave, comer con ellos. Ya explicamos por qué lo más grave, comer con ellos. Bien, y entonces Jesús les dice 3 parábolas. La parábola de la oveja, la parábola de la dracma y la parábola de los 2 hijos. Bueno, la parábola de la oveja. En primer lugar, cuando uno mira, hay una diferencia muy grande entre la oveja de Lucas y la oveja de Mateo. La oveja de Mateo está extraviada en el monte, es decir, se ha desviado de la revelación. Pero la oveja de Lucas sí es la oveja perdida, tan perdida está que está en un desierto. Y allí hay que señalar una cosa, estas 3 parábolas tienen una estructura. Tenía, perdió, buscó, encontró, celebró. Tenía 100 ovejas, se le perdió una, va a buscarla. Aquí quiero señalar varias cosas porque esto nos va a permitir entender lo que estamos celebrando hoy. Entonces, muchos dicen que Jesús es el buen pastor. Yo en esto muy de la mano y realmente es una idea de él, se la escucha a él, del padre Jorge Mario, mi director espiritual, a quien estimo muchísimo, Carmelita. Él dice, Jesús no es el buen pastor. ¿Por qué? Porque un buen pastor, si nosotros lo analizamos en el sentido estricto, es aquel que trata de proteger la vida de la mayoría de las ovejas. O sea, un buen pastor no hubiese dejado las 99 para irse a buscarla que se perdió, pero ya está perdida, ¿cierto? Pero Jesús no es el buen pastor, sino es el pastor bueno, es decir, es aquel que no puede, ¿cierto?, permitir que una sola se pierda, y es aquel que vino por las que estaban perdidas para devolverlas al encuentro con Dios y a la alegría, ¿cierto?, de ese encuentro. Jesús no es el pastor, no es el buen pastor, es el pastor bueno. Y ahí viene una cosa muy bonita, y es porque la oveja, ¿no? Y la oveja es el animalito que no puede ubicarse, que no tiene la capacidad de encontrar un sentido profundo, ¿cierto? Y entonces aquí viene una cosa maravillosa, y es que realmente tenemos que empezar a descubrir la fe de una manera no mágica, sino profunda. La fe no viene a solucionar los problemas de manera mágica. La fe no viene a evitarnos los problemas y las dificultades propias de la vida. La fe nos muestra una manera distinta de leer y de entender la realidad, de vivir la vida y de encontrar un sentido profundo de la existencia. ¿Y cuál es ese sentido? La planificación del hombre, ¿cierto? Porque la tarea es profundamente antropológica, la comprensión del cristianismo es profundamente antropológico, es decir, ¿cuál es la finalidad de todo el proyecto de Dios? Que el hombre llegue a la plenitud. Ahora, ¿cuál es la plenitud? Y tú estás en libertad de acogerla o no. La plenitud del hombre es la felicidad, pero esa felicidad, ¿en qué consiste? Y eso es lo que empezamos a tocar hoy. La felicidad consiste en vivir, ¿cierto?, una vida que trascienda, que deje huella, en una vida en la que te realices por medio del amor. Y ya vamos a ir avanzando en este punto. Y entonces, porque a veces nos perdemos en los sentidos de la vida. ¿Cuántas veces no nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es mi meta? ¿Y cuál es mi finalidad? ¿Y cuál es la finalidad de la existencia? Y se nos pasa la vida muchas veces desaprovechando el tiempo, desaprovechando la vida, desgastando la vida en cosas que pasan, que son ligeras, que no tienen sentido. Nos dedicamos a construir fama, nos dedicamos a construir dinero, nos dedicamos a veces a estudiar demasiado, nos dedicamos a veces a tantas cosas que en últimas no son tan esenciales, ¿cierto? El cristianismo nos muestra lo esencial. El cristianismo nos lleva a comprender que la plenitud del ser humano está en el amor, y que el amor es lo que deja huella, y que el amor es lo que nos permite trascender, y que vivir una vida desde el amor, desde el perdón, desde la reconciliación, desde el servicio, es vivir una vida que realmente valga la pena ser vivida, ¿sí? Y es una vida que permite la trascendencia. Bien. Entonces esta ovejita no sabe cómo ubicarse, no sabe cuál es su sentido, y entonces este pastor bueno va a encontrar a la ovejita y va a volverla a llevar, ¿cierto?, al redil.
que es, vuelvo y digo, vivir desde el encuentro con Dios. El pastor entonces deja las 99, va en búsqueda, la encuentra, la coloca sobre sus hombros, llega y celebra, ¿cierto? Esperemos que no haya matado otras ovejitas para celebrar que encontró esa una. No, mentira, pero celebra. Es decir, la Eucaristía es el lugar de la celebración, de el encuentro de aquellos que están perdidos con el Señor para resignificar su vida y del encuentro con los hermanos, ¿cierto? Tanto los que estaban perdidos, todos estamos perdidos, es en último lo que el texto nos señala, porque nos vamos a cosas que no son, como de aquellos que en teoría no están tan perdidos, digámoslo así. Bueno. En el segundo relato pues presentan las dracmas, ¿no? Y entonces una mujer tenía 10 dracmas y barre la casa hasta que la encuentra, miren la estructura, perdió, buscó, encontró y llama a las amigas a celebrar, ¿cierto? Y de pronto se gasta las otras 9 celebrando. Un hombre tenía 2 hijos, el menor y el mayor. El menor que pide la herencia, va, se la gasta, ¿cierto? Destruye toda la herencia y llega un momento en donde se queda sin nada, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos comparamos con ese hijo menor que se fue de los brazos de Dios, que gastó todos los dones que Dios le dio en cosas que no eran, que no traían felicidad, ni plenitud, ni trascendencia, en espejismos reales, y digo reales porque realmente son los que se presentan en la vida y en el horizonte de muchas personas, y se termina desgastándose la persona y desgastando todos sus dones y todas sus capacidades en aras de nada, de una felicidad aparente, de seguir cosas que en el fondo no permiten generar ni plenitud, ni trascendencia, ni alegría, ni nada. Y este hombre este hijo cuando ve que ya ha gastado todo, recapacita, pero no se arrepiente, sino que dice, en la casa los jornaleros de mi padre tienen comida en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y además hay un detalle en ese texto muy interesante. Dice que estaba comiendo de la sobra de los cerdos. Y recuerden que para el mundo judío los cerdos son los animales que no tienen ninguna dignidad. Y recuerden lo que ya dijimos sobre el valor de la mesa, ¿cierto? Entonces se había hecho completamente indigno, estaba completamente perdido, había perdido completamente su dignidad. Y entonces dice, bueno, yo aquí estoy en la inmunda realmente y no quiero estar así, voy a volver porque no quiero estar así. No dice, oiga, le falté al cucho, qué embarrada. No dice, en la casa de mi padre hay comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. ¿Sí? Los jornaleros quieren comida, voy a volver como jornalero, y crea un discurso para volver como jornalero. Y cuando llega a la casa, el padre lo ve de lejos y sale corriendo y no le escucha ningún discurso y le devuelve la dignidad y le hace un banquete. De la misma manera, Dios no espera a que nos arrepintamos para que volvamos a Él. De hecho, el arrepentimiento, y lo he dicho 1000 veces, surge después del encuentro. Cuando tú confrontas ese amor infinito de Dios con esa pérdida de parte de nuestra existencia en otras cosas que no traían realmente ni felicidad ni plenitud, en donde desaprovechamos esos dones de Dios, en donde desaprovechamos todos los tesoros que Dios nos ha dado. Pero más grande que ese arrepentimiento es la alegría profunda y la certeza profunda de sabernos infinitamente amados, perdonados, acogidos. Es mucho más grande ver a ese Dios que no le interesa que hayamos ido y desgastado nuestra existencia, porque nos espera para permitirnos restaurarnos de nuevo. No importa si en este día hemos realizado cosas
que aparentemente son imperdonables. No importa si a lo largo de nuestra vida hemos caído en la más profunda pérdida de nuestro valor, negando esa dignidad que tenemos de hijos. No importa si nos hemos revolcado en lo más profundo de las miserias humanas. No importa, a Dios no le interesa si de pronto has abortado, a Dios no le interesa si hoy vienes con heridas de odio, de resentimiento, de venganza hacia los demás. A Dios no le interesa si le has hecho daño a otros y a ti mismo. Dios quiere decirte: ya basta, ya tocaste fondo, no lo hagas por mí, hazlo por ti. Vuelve a la casa por ti mismo, que yo no te juzgo, que yo no te señalo, que yo estoy aquí para devolverte tu dignidad, para que transformes tu vida, para que empieces a vivir en la alegría profunda de ser hijo. Bien, y está el hijo mayor, que siempre estuvo aparentemente con el Padre, que siempre estuvo en su casa, que siempre le sirvió, que siempre le ayudó, y que ahora al ver a ese hijo, su hermano menor, dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese que se fue le hagan una celebración? En cambio yo que he servido. Y el padre sale y le dice: hijo, todo lo mío es tuyo, pero ahora conviene que te alegres porque es hermano tuyo. Pilas, el pecado rompe los vínculos. El pecado rompe los vínculos con el Padre, como le pasó al menor, pero el pecado también rompe los vínculos con los demás, como le pasó al mayor. Y el pecado no permite, aunque estemos en teoría con Él, que nos sepamos hijos y que vivamos como hijos. Por eso el Padre sale y le dice: hijo, alégrate porque tu hermano restablece ese vínculo. Estaba perdido y lo hemos encontrado, y todo lo mío es tuyo, y ven a celebrar. Y no sabemos si ese hijo entró. Y nosotros somos ese hijo mayor que vivimos cuestionando la misericordia, que vivimos rechazando a las personas, que vivimos excluyendo de la cena, cuando nosotros deberíamos reconocernos también necesitados y alegrarnos profundamente por estos días de misericordia, y porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, y porque nuestro Dios no juzga, y porque nuestro Dios no excluye, sino que nuestro Dios viene a restablecer y a restaurar la vida de todos. Después hay otra cena, supuesta en Lucas, supuesta porque no es explícita sino implícita, que es la de Zaqueo, el jefe de los publicanos, y Jesús se queda allí en la noche. Y a partir de esa cena, en donde Jesús mismo se autoinvita, como se está autoinvitando hoy a tu vida, de esa cena surge la transformación. Bien, ya hemos encontrado el contexto de la cena para el judaísmo y el contexto de la cena para Jesús. Menos mal, Jesús no sigue las tradiciones judías. Qué triste que nuestro cristianismo se ha hecho farisaico. Qué triste que en nuestra vida los creyentes seguimos excluyendo a los no creyentes y nos colocamos en el lugar de los juicios y rechazamos del banquete de Dios a tantos. Y no hablo solo de la Eucaristía, hablo de la vida y del encuentro con Dios. ¿Cuántos nosotros vamos condenando porque piensan, porque viven, porque sienten, porque tienen diferencias significativas en lo sexual, en lo político, en lo religioso, en la forma de ver la vida? Esta es una invitación que les hago y que me hago a mí mismo. Dejemos ya los juicios, dejemos ya la exclusión, dejemos de ser obstáculos para la reconciliación, seamos instrumentos de acogida, seamos instrumentos de amor, seamos instrumentos de perdón,
seamos instrumentos para que se sienten a esa mesa todas las personas. Quitemos tantos prejuicios que terminan destruyendo, que terminan dividiendo, que terminan dañando. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros actos, cuidemos nuestros gestos, para que sean actos y gestos de amor y no de rechazo y condenación. Y no hemos avanzado todavía nada. Y entonces en esta lectura, está el contexto de la cena. Es importante recordar que la Eucaristía se celebraba en un contexto de cena a cena. Ahorita es que nos hemos inventado el ayuno eucarístico y toda esa vaina. Pero era cena, y por eso la importancia de decir, si es cena nadie podía ser excluido. Y en este texto de 1 Corintios además se señala algo maravilloso, que siempre nos lo han tergiversado, ¿no? Cuando dice, el que come y bebe el cuerpo sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Nosotros pensamos que es comulgar sin haberse confesado. Hombre, no seamos ingenuos. En la época en que Pablo escribió este texto no existía la confesión, por ende él no está haciendo alusión a eso. Cuando Pablo dice el que come el cuerpo sin discernir el cuerpo, y miremos el texto mismo, lo que Pablo dice es, cuando nosotros celebramos el misterio de la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo y que todavía no lo he explicado, ya lo voy a explicar. Pero en nuestra vida estamos generando juicios, divisiones, odios, rechazos, exclusiones, cuando estamos marginando, cuando somos indiferentes ante la realidad del otro, cuando no compartimos nuestra vida, cuando vivimos en el egoísmo y en el juicio y en el odio, estamos rompiendo el cuerpo, estamos rompiendo y fracturando la cena ya entendida, ¿cierto? Y por ende no estamos celebrando nada. Este es el día para celebrar la Eucaristía, por ende es el día para incluir, para acoger, para abrazar, para perdonar, para reconciliar, para no dejar a nadie por fuera, para involucrarnos en la vida de los demás, para acoger a los otros, para aceptarlos como son, en medio de sus diferencias, en medio de sus realidades de vida. Y en este contexto de la Eucaristía, en donde se nos pide, por favor, no rompan la comunidad, no excluyan a nadie, viene el texto central. En el centro está este texto de la institución, que es el que celebramos hoy. Dice el texto, hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor, que a mi vez os he transmitido. Pablo escribe entre el 49 y el 61. Eso quiere decir que es cuando Pablo dice, yo recibo una tradición que procede del Señor y que a mi vez yo les transmito. Quiere decir que este acto de la cena proviene del mismo Jesús y es por ende tal vez el único sacramento real que proviene del Jesús histórico en sentido estricto. Dice el texto que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. ¿Por qué toma pan? Porque Jesús es el pan. Si nosotros miramos en una comprensión teológica profunda, hay dos sentidos. Primero, el pan venía de una celebración en donde nosotros reconocíamos en últimas que lo que somos y tenemos es don de Dios, y por ende el pan simboliza nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Primer sentido. Entonces cuando Jesús dice que toma el pan y dice, esto soy yo y esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, está diciendo, mire, esta es mi vida que se entrega. Es mi vida que se dona, es mi vida que se da. Eso es Jesús. Jesús es aquel hombre que a partir de la experiencia de su Padre en él, comprende que lo importante de la vida es entregarse, es ser don para el otro, es gastarse por el otro, es involucrarse por el otro. Y Jesús fue aquel que pasó toda su vida entregando su existencia a los demás,
¿Para qué? Para comunicar vida, para hacer que los demás sacaran lo mejor de ellos mismos, para hacer que los demás dejaran de lado los prejuicios y los juicios sociales y propios y descubrieran su dignidad y vivieran desde esa dignidad y planificaran su vida desde esa dignidad de hijos. Jesús dice, yo soy este pan que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué tenemos que hacer en memoria de Jesús? Entregar nuestra vida como Él la entregó para comunicar vida a los demás. Mañana profundizaré en ello, pero cuidado con todas esas teologías de conservación que dicen que entrégate pero hasta un límite. Cuidado, tienes que protegerte, primero eres tú y después ayudar a los demás. Uno tiene que amarse, pero amarse como es, como un don de Dios, y el don de Dios es para los demás. Entonces la vida no es para guardarla, es para entregarla, es para comunicar vida, es para transformar la vida de otros, es para dejar una huella en los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Juan, el Evangelio de hoy, no tiene la institución de la Eucaristía. Juan tiene un problema con las instituciones y con el tema cultural, pero es el que mejor lo explica. Y en el lugar de la institución en donde hay un imperativo, hagan esto, Juan coloca el lavatorio de los pies con el imperativo. Si esto lo hice yo con ustedes, ustedes tienen que hacer también lo mismo. Miren que está el mismo imperativo. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Es decir, ¿qué significa hacer esto en memoria mía? Hacer esto en memoria mía significa entregar la vida como Jesús la entregó. Y entregar la vida como Jesús la entregó, ¿qué significa? Servir a los demás. Servir a los demás. ¿Para qué? Repito, para que todos redescubran su dignidad y su plenitud. Bien. Discúlpenme y vuelvo al texto primero y ya después me centraré en el segundo. Perdón, sé que estoy demorado, perdón, pero quiero hacer una explicación bien hecha. Entonces, listo, ya entendimos el primer significado del pan. El segundo significado del pan es bíblico y al mismo tiempo está en los padres de la Iglesia. San Agustín, Sermón 272 sobre la Eucaristía. Y la comprensión bíblica también está en Pablo, también está en 1 Corintios, pero en el capítulo 10 para que ustedes lo puedan buscar. ¿Sí? Ahora, voy justificando todo. Cuando yo les decía que, tenemos que llegar a comprender que la Eucaristía es para todos y que nadie puede ser excluida y que es el lugar de la transformación del ser humano. Yo los invito para que miren que esto mismo se enseña en Lumen Gentium 11, ¿cierto? Esto es del Concilio Vaticano. Y entonces allí dice que la Eucaristía es fuente y culmen, es lo que hemos dicho, fuente, ¿por qué? Porque es la acogida de todos nosotros pecadores. Y culmen porque tiene que llevarnos, y ya voy para allá, a la configuración con Cristo. Esperen un segundito que esto es complicadito y ya voy para allá. Bueno, entonces, dice el texto bellamente de 1 Corintios 10 y de el Sermón 272 de Agustín, que el pan simboliza el cuerpo de Cristo. Y dice Agustín, bueno, sobre esa mesa hay un pan y un vino. Y nosotros creemos que ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo y ese vino se transforma en la sangre de Cristo. Y eso para la fe es suficiente, pero la fe necesita ser comprendida.
Y entonces dice Agustín, bueno, ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Y entonces dice Agustín, eso lo dice claramente San Pablo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros, todos los seres humanos invitados a vivir en Dios desde esa dignidad de Dios. Muy bien. Eso quiere decir que ese pan, en ese pan, estamos más simbolizados nosotros que Jesús mismo. Es decir, dice Agustín, en ese cuerpo está el misterio que sois vosotros mismos. De manera que cuando a ti te dicen cuerpo de Cristo y tú dices amén, lo que estás diciendo es si realmente yo me comprometo a ser cuerpo de Cristo en el mundo. Bien, paremos ahí. Ese pan entonces es la vida de Jesús que se entrega y que nos pide que nos entreguemos. Entonces ese pan pasa a simbolizar nuestra propia vida y esa vida se compromete a ser don como Jesús para los demás. Es decir, entregar nuestra existencia para comunicar bien. Y la suma de todos esos granos configuran el cuerpo de Cristo, que es esa comunidad en donde vivimos todos en la absoluta donación y recepción del don que es cada uno. Eso es la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el cuerpo que somos nosotros. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Hacer presente a Dios. Primero, cada uno en su vida, en sus actos, en sus contextos, en sus realidades. Y segundo, como comunidad. Y tenemos que llegar a ser tan compactos, ¿cierto?, que seamos como ese pan. El pan era el panásimo, el pan sin levadura. ¿Qué diferencia hay cuando tú tomas un pan con levadura y lo espichas, ¿cierto? Eso era así de grande y queda así de chiquito. ¿Por qué queda así de chiquito? Porque está lleno de aire. En cambio, el pan sin levadura es un pan compacto. De la misma manera tiene que ser nuestra existencia. Toda compacta, consolidada, firme, entregada. Y de la misma manera tiene que ser la comunidad, completamente cohesionada para poder hacer presente a Dios en el mundo. Es decir, que nuestros vínculos en el amor tienen que ser tan profundos e indisolubles que realmente podamos sostener, apoyar, acoger, animar, amar, sostener incondicionalmente a los demás y que aceptemos que necesitamos todos de todos, como un tejido profundo. De eso se trata. Bien, por eso dice Agustín, ese pan fue hecho de muchos granos, nosotros somos los granos, de esa manera se consolida el pan y ese es el pan que estamos invitados y llamados a hacer para que podamos ser cuerpo de Cristo. Muy en la lógica de Juan, cuando vean que son uno, se creerán, porque así como tú y yo somos uno, ellos tienen que ser uno entre ellos y ellos con nosotros. Me hago entender con eso, ¿no? Entonces va por ahí la cuestión. Bueno, retomémoslo con la cena. Jesús se sienta, nos acoge en la mesa y se sienta a la mesa con nosotros, pecadores, para acogernos pecadores, para asumirnos como somos, sin necesidad incluso de arrepentimiento. Él nos acoge como somos. Pero ¿cuál es la finalidad? Que nosotros, Él se hizo uno con nosotros. ¿Para qué? Para que nos hagamos uno con Él. Es decir, para que nuestra vida se transforme, se planifique, se divinice y se convierta en un pan que se entrega a los demás para comunicarles a su mismo tiempo vida y vida en abundancia, y para de esa manera ir consolidando con todos aquellos con los que vamos dando ese testimonio de donación un cuerpo en el amor. De eso se trata. Vamos ahora sí entendiendo ese misterio de hoy. Bueno, entonces ya entendido esto, podemos explicar ese símbolo hermosísimo de la Eucaristía, que lastimosamente es secreto, en donde el Padre, ustedes ven que está el cáliz con tiene una jarrita con agua y una con vino, las vinajeras, ¿vale?
y toma el vino y lo coloca en el cáliz, ¿cierto? El vino que simboliza la divinidad. Y después toma una gotica de agua y la coloca, ¿cierto? Y el agua que simboliza la humanidad. ¿Qué dice el sacerdote en secreto? Dice lo siguiente, misal antiguo, en el nuevo cambia un poquito, pero el sentido es el mismo. Así como se funden el agua y el vino, es decir, tú ya no puedes separar, esto es vino, esto es agua, ya quedaron unidos, así como se funde el agua y el vino, permítenos a nosotros participar de la divinidad de aquel que se dignó en todo compartir nuestra condición humana. Es decir, nosotros somos los que tenemos que transformarnos en cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que tenemos que transformarnos en una manifestación de la divinidad. Nosotros somos los que tenemos que transformarnos en vidas que se entreguen para comunicar vida. Ese es el sentido profundo de la Eucaristía. Bien, ahora, en este texto, estimadísimos, del Evangelio, ya salgamos de Corintios y pasemos al Evangelio. Se nos dice que llegada la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es algo muy importante porque es que la Pascua es la consecuencia de la vida y eso es la genialidad de Marcos y a veces se nos pierde en el contexto. Y los otros evangelios lo presentan también. Aquí le está diciendo, después de haber amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, la Pascua es la consecuencia de toda la vida de Jesús y es la manifestación coherente de todo lo que fue la vida de Jesús. ¿Y cuál es ese amor hasta el extremo? La entrega de la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en ese contexto de la cena, ¿cierto? Jesús realiza un acto, y es que se pone a lavar los pies. Y ese lavar los pies tiene muchos significados. Muchos lo asumen y lo toman como la función del siervo, del esclavo. Pero recuerden que ese lavar los pies también tiene que ver con los procesos de purificación. Es decir, esa entrega que Jesús está haciendo, si nosotros lo sabemos acoger, nos transforma y saca lo mejor de nosotros mismos en una pureza no externa sino profunda e interna, en donde dejamos de vivir para el egoísmo y empezamos a vivir para Dios y para los demás. Jesús va lavando los pies, se quita el manto, hay muchos dicen, se quita el lugar de su divinidad y toma el lugar para acogernos, ¿cierto? Para hacerse incluso más pequeño que nosotros, para servirnos, para acogernos como somos y para elevarnos. Y va lavando los pies y los va secando con una toalla, ¿cierto? Cuando llega Pedro, Pedro le dice, pero ¿cómo me va a lavar los pies? Si eso no es posible. Y Pedro le dice a Jesús, ¿cómo me lavas entonces los pies? Y Jesús le responde, lo que yo voy a hacer tú no lo entiendes ahora, pero más adelante lo entenderás, ¿cierto? Y le dirá, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Si no tienes la experiencia de Dios que te acoge, que te acepta y que te levanta, no tienes nada que ver. No nos quedemos en las prácticas externas. Hagamos consciente la experiencia de ese Dios que nunca nos rechaza, que siempre nos acoge, que siempre nos ama. De ese Dios cuya voluntad no es todo lo que nos ha pasado, sino lo que quiere hacer con lo que nos ha pasado y con nosotros mismos. Ese Dios que quiere sacar lo mejor de nosotros. Y entonces Pedro, cuando le dice eso, dice, láveme todito ahora sí. Sí, láveme todito. Porque yo quiero tener parte contigo. Y entonces, en ese contexto, también se nos presenta Judas. Y en los textos del Evangelio hay una cosa muy bonita.
el que llegó a convertirse en el traidor. Es que nosotros nos podemos convertir en cuerpo o nos podemos convertir en traidores y son procesos. Convertámonos en cuerpo, dejémonos amar, dejémonos acoger, dejémonos transformar. Queridos hermanos, en este día los invito entonces, primero, para que independientemente de lo que hayas vivido, te dejes amar por Dios. Que sepas que su amor y su misericordia es más grande que nuestro pecado. Que sepas que no necesitas llegar arrepentido, ni destruido, ni flagelado para que Él se fije en ti, sino que Él, al contrario, nunca ha dejado de esperarte, de amarte, de llamarte, de buscarte. Solo déjate encontrar por Él. Y por más que hayas llegado a lo más profundo de la miseria, a Él no le interesa, porque lo único que quiere es sacar la plenitud que hay en ti. Segundo, no excluyamos a nadie, más bien reconozcámonos también pecadores necesitados de la salvación. Y ese no excluir a nadie, alarguémoslo no solo a un contexto ritual, sino al contexto existencial de la vida. Tercero, reconozcámonos como un don de Dios, reconozcámonos como un milagro de Dios, que no fue dado para nosotros mismos, sino para los demás. Cuarto, reconozcamos que somos cuerpo y que así como Jesús se entregó a nosotros y nos mostró que el camino verdadero es el amor, que consiste en salir de nosotros mismos para comunicar vida y sacar lo mejor de los demás, que esa sea nuestra existencia y nuestro compromiso, que ese sea nuestro compromiso, ser cuerpo de Cristo, ser ese pan que se entrega y se dona para transformar vidas y existencias. Quinto, antes de eso, perdone el orden, dejémonos transformar por el amor. Dejemos que ese encuentro con Dios saque lo mejor de nosotros. Dejemos que Dios nos permita comprender que lo verdaderamente importante en la vida es el amor, es la donación, es el servicio, es la entrega, es el darnos a los demás sin medida. Y por último, reconozcamos que la fe no es individual, sino que tenemos que consolidar cuerpo y que eso implica acoger, amar, testimoniar, celebrar la vida con los demás, celebrar la fe, abrazarnos, reconociéndonos amados, reconociéndonos dones de Dios y entregando la vida unos a otros y recibiendo también la vida de los demás y lo que Dios nos regala por medio de esas vidas y de esa existencia. Esta noche vamos a visitar los monumentos y muchos correrán de iglesia en iglesia. Te hago una invitación más profunda. Empieza a reconocer los monumentos que hay en tu casa. Empieza a reconocer las presencias de Dios que hay en tu casa, en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu pareja, en tus amigos, en los que te rodean, en toda tu familia. Y empieza a tratarlos con esa dignidad y empieza a entregarte a ellos y empieza a coger sus vidas como verdadero don de Dios y compromete para que en tu familia, para que en tu casa, para que en tu trabajo, para que en tus escenarios realmente seamos y se transformen en cuerpo de Cristo. Dios, en tus manos colocamos nuestra vida. Permítenos transformarnos en ese pan que comunica vida. Permítenos consolidar tu cuerpo y permítenos vivir la alegría de la salvación
del amor y de la entrega, del compromiso de la comunicación de vida. Amén.